Muy buenas, queridos alumnos. Espero anden excelente. Como se puede andar pasándola en esta cuarentena. Y bueno, hoy vamos a hablar de John Locke y de Montesquieu. Y bueno, vamos a tratar estos dos autores. Vamos a empezar por el primero. Vamos a empezar hablando de John Locke. Locke nace en 1632 en Inglaterra, en el seno de una familia protestante con inclinaciones puritanas. Él va a desarrollar su teoría política a la vera del líder Whig, el conde de Shaftesbury. En este sentido tenemos en el árbol ya desde ese entonces, teníamos como dos fuerzas políticas principales, a los Whigs, los liberales, enfrentados a los Tories, que eran los conservadores. Y la cuestión es que, bueno, a la vera del líder Whig de Shaftesbury, va desarrollando su teoría política Locke. Y bueno, lo que encontramos es que se ve influenciado fuertemente desde sus primeros años de estudio en Oxford, Locke, por lo que es el estudio de las ciencias experimentales. Se ve muy influenciado por el empirismo. De hecho, él se va a convertir en el filósofo del empirismo. Él va a creer en la observación como fuente de todo conocimiento. Y va a desarrollar grandes obras, por ejemplo, su ensayo sobre el entendimiento humano, que es famosísimo. También tiene, por ejemplo, su tratado sobre la educación, que durante más de un siglo en Gran Bretaña fue el tratado más importante en materia educativa. Y sus dos tratados sobre el gobierno civil, que van a ser los que más nos ocupan, que son los cuales lo escriben a Locke dentro de la corriente contractualista. Bueno, lo que es el contexto que rodea a Locke, tenemos que decir que él, a lo largo de su vida, va desarrollando su teoría política, que se enfrenta a las ideas del absolutismo monárquico. Por ejemplo, él va a contrariar esta idea paternalista que sostenían los Tories de obediencia al rey como si fuera un padre de familia. Locke va a llegar a sostener inclusive un derecho de rebelión ante el caso de que el rey traicione la confianza que le fue depositada por el pueblo. Entonces esto le va a valer una fuerte oposición política por parte de los absolutistas, y se va a tener que exiliar en Holanda, Locke. Holanda, país del cual va a admirar su tolerancia religiosa, en un siglo marcado por los conflictos religiosos en ese ámbito, y a su vez se va a convertir en director de la Compañía de las Indias Orientales. Bueno, pasando a hablar del contexto político, en Inglaterra reinaba Jacobo II para cuando intentó restablecer el catolicismo. Esto levantó una fuerte oposición política y ocasionó prácticamente, se terminó convirtiendo en una invitación a Guillermo de Orange para que invada la isla. Guillermo de Orange invade la isla y junto a su esposa María ocupa el trono, desplazando a Jacobo II, que tiene que huir. Y la cuestión es que esto fue lo que se conoció como la Revolución de 1688, llamada por algunos Revolución Gloriosa. Y la cuestión es que a partir de entonces lo que sucede es, desde el punto de vista de la doctrina constitucional, es importantísima la Bill of Rights, o la Declaración de Derechos. ¿Por qué importantísima? ¿Por qué? Porque, bueno, en realidad a partir de entonces se enumera en la Declaración de Derechos una serie de libertades individuales, como por ejemplo la libertad de palabra, la libertad de religión, que convirtieron a Inglaterra en un país modelo que mereció la admiración de muchos que en el continente aspiraban por mayores libertades, ¿no? La cuestión es que entre aquellos que aspiraban por mayores libertades estaba Locke. De hecho fue uno de los que conspiró contra el gobierno de Jacobo II, de los que participó en este derrocamiento. Y la cuestión es que sus obras van a estar enfocadas justamente en la libertad. Él va a ser padre del liberalismo. Bueno, pasando a sus obras, dijimos que las que más nos atañen son sus dos tratados sobre el gobierno civil. Pasemos a hablar del primer tratado. En el primer tratado, Locke lo que lleva a cabo es una crítica puntual a los argumentos de Robert Filmer. Robert Filmer era un autor que había escrito su más famosa obra, que se llamó El Patriarca, o sobre el poder, el origen natural del poder de los reyes. Ahí lo que esgrimió es una justificación del absolutismo monárquico basado en el derecho divino de los reyes. Estaría vinculado Filmer a las ideas de Bossuet, a una, si se acuerdan, cuando hablamos de Santo Tomás, que justo me tocó la clase,
estuvimos hablando de que Santo Tomás sostenía una doctrina de colación inmediata del poder, digamos. El poder venía de Dios hacia la comunidad y residía solo inmediatamente en el gobernante por fruto de la comunidad. En realidad, lo que sostiene Filmer es una doctrina de colación inmediata. O sea, el poder viene de Dios hacia el rey, por eso el rey es incuestionable. Y los Tories también usaban estos argumentos para defender sus posturas. Entonces, era más aceptado inclusive Filmer que Hobbes. ¿Por qué? Porque si bien Hobbes sostenía el absolutismo, lo que tenemos con Filmer es que directamente sostiene el derecho divino de los reyes. Hobbes, en cambio, negaba, no aceptaba el derecho divino, el origen divino del poder. Ahora bien, la cuestión es que entonces procede a criticar estos argumentos de Filmer, Locke, y cuando procede a criticarlos, lo que apunta es lo siguiente, Locke. Dice, bueno, en realidad el poder no es que el Estado sea una creación divina, el Estado es una creación fruto del consenso entre hombres libres e iguales. No es que, bueno, venga de Adán y sus herederos y esto haya que obedecer al padre al rey como padre de familia. En realidad no es así. De hecho, en el subtítulo de su tratado, que habla de justamente que la obra versa sobre el origen, la existencia y el fin del gobierno civil. Entonces él apunta a descubrir esas tres denominaciones, ¿no? El origen, la existencia y el fin del gobierno civil, en contestación de estas posturas hobbesianas, absolutistas. Ahora bien, lo que tenemos que señalar es que va a haber una serie de diferencias claras, no solo con Hobbes, sino también con los demás contractualistas, con Rousseau, por ejemplo, también como también similitudes. En este sentido tenemos que señalar, por ejemplo, lo que es, entre las similitudes, bueno, van a identificar un estado de naturaleza, ¿no? Teóricamente, lo que es el surgimiento de ciertos males durante el estado de naturaleza que hacen surgir la sociedad política, a su vez la sociedad política como defensora necesaria de ciertos derechos. Las diferencias principalmente van a estar, por ejemplo, entre Hobbes y Locke. Si bien ambos parten de una concepción individualista del hombre, Hobbes tiene una visión antropológica negativa, ustedes lo han visto, eso seguro, y la cuestión es que Locke, bueno, en principio tiene una visión más positiva. De hecho, en el estado de naturaleza para Hobbes es un estado de guerra, de todos contra todos, el hombre, el lobo del hombre, dice Hobbes. Locke no sostiene esta postura. El estado de naturaleza es en principio pacífico, si después bien es que surgen algunos males. Asimismo, va a haber diferencias con Rousseau en cuanto que, bueno, la teoría que va a esgrimir el gobierno va a ser de un gobierno limitado, basado no en la soberanía popular, esta idea de voluntad popular rousseauiana, mucho más radical el gobierno que propone en este sentido Rousseau, pero siempre con ciertas vinculaciones. Otra diferencia fundamental que creo que tienen que recordar, principalmente para los exámenes, es el hecho de que a la hora de la constitución de la sociedad política, los demás contractualistas, a diferencia de Locke, ¿no? Sacando a Locke, los demás contractualistas sostienen la existencia de dos pactos sucesivos. Un pacto que es un pacto de sociedad, por el cual, bueno, los individuos se unen en comunidad, y otro pacto que es el de sujeción, por el cual los individuos unidos en comunidad se someten al poder de un soberano. En Locke esto no es así. En Locke no hay sometimiento. En Locke directamente lo que hay es una entrega, un depósito de la confianza, trust, digamos, como se dice en el inglés, ¿no? En el gobernante, y si el gobernante traiciona esa confianza, dijimos ya que hay hasta un derecho de rebelión por parte del pueblo. Así que son clave las diferencias esas. Pero bueno, más allá de eso, lo que tenemos que sostener es que justamente Locke, como padre del liberalismo, va a hacer hincapié en lo que es la libertad del hombre, y basando el primer tratado que critica las ideas de Filmer, tenemos que irnos hacia el segundo, donde ya él esgrime su teoría. Bueno, para iniciar tenemos que recalcar la importancia de su teoría, segundo tratado, sobre la idea de ley natural, ¿no? La idea de ley natural, el jus naturalismo, es importantísimo destacarlo porque lo que sostiene Locke es que estas leyes naturales son leyes impresas en el corazón de los hombres. Yo sacaba una frase de San Pablo que decía justamente esto. Y la cuestión es que
impresa en el corazón de los hombres, da la idea de ideas innatas. Justamente acá hay que señalar lo contrario a lo que puede sostener un empirista. Dijimos que Locke era empirista. Bueno, el empirismo niega esta idea más cartesiana de ideas innatas. Sin embargo, hay una contradicción acá entre la teoría del conocimiento que sostiene Locke y su teoría política, porque desde el plano político sostiene que hay ideas innatas, leyes naturales innatas al hombre. Estas leyes naturales, por ejemplo, tenemos la propiedad, respecto a la propiedad como una ley natural, bueno, en un principio se ven respetadas, el hombre llega al mundo, en el estado de naturaleza el esgrime que ya dijimos que la diferencia con Hobbes es que no es un estado de naturaleza violento, ni de guerra, ni mucho menos en principio. Lo que tenemos es que el hombre llega al mundo, es dueño de su fuerza de trabajo, va transformando el mundo a partir de su labor, y en este sentido se señala como una especie de meritocracia por la cual el hombre estaría, digamos, en su derecho de apropiarse de los frutos de su trabajo. Lo que sucede es que en principio la convivencia es pacífica, hay libertad. Lo que pasa es que como la libertad, todos tienen la libertad de hacer lo que quieren, digamos, no hay una ley que limite la libertad, ni una autoridad civil que regule la situación. Lo que sucede es que los bienes son escasos y empieza a existir inseguridad, ciertos desposeídos van queriendo transgredir el derecho de propiedad de otros, entonces, bueno, justamente se transforma todo en una guerra civil porque rige una ley de autoconservación, una ley de conservación que expresa que cada individuo que se ve dañado, digamos, en sus derechos, bueno, replica con un daño de igual cuantía o mayor y se termina todo en una guerra civil. Entonces, la cuestión es que ahí se impone la necesidad de una sociedad política. Esta sociedad política vendría a resguardar entonces la vida, la libertad y la propiedad de las personas. En este sentido, cabe señalar que cuando hablamos de estos derechos, son preexistentes a la sociedad política. O sea, existen antes de su constitución como tal, y por tanto, lo que se va a constituir es un gobierno de mayoría, no de unanimidad tampoco, pues si se requeriría la unanimidad, cada individuo tendría derecho de veto y volveríamos a la primera situación en la cual es lo que decíamos, cada uno tiene la libertad de hacer lo que quiera, si cada uno tiene la libertad de vetar las políticas, bueno, justamente una regla de mayoría, pero siempre con el consentimiento. Es importantísimo el consentimiento en Locke, porque no puede haber imposición sin consentimiento. Por ejemplo, imposición de impuestos, justamente, es un lema esgrimido, por ejemplo, durante el motín del té, por parte de los revolucionarios estadounidenses, esta idea de Locke. Y bueno, la cuestión es que tiene esta idea de justamente limitación al poder absoluto y el respeto a esta ley natural, ¿no? Principalmente dentro de la vida, la libertad, la propiedad, hay un fuertísimo hincapié en lo que es la propiedad. ¿Por qué el fuertísimo hincapié en la propiedad? Bueno, tenemos que señalar que ahí la influencia de las ideas, ¿no?, que venían ya cobrando vida, ya desde el descubrimiento que se hablaba de la idea de un hombre fáustico, ¿no?, digamos, que usaba el conocimiento para tener poder por sobre los demás hombres, una visión economicista del mundo, porque si la sociedad política se construye para justamente resguardar los derechos de propiedad, hay como una idea de un estado mínimo que justamente subordina la política y la economía, que es lo contrario de lo que sucedía en la antigüedad, por ejemplo. Bueno, lo que tenemos es que las ideas que influencian a Locke en este sentido están muy vinculadas a lo que es, que después Max Weber expresaría muy bien en lo que es su gran obra, que la ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no?, que están vinculados a que en ese momento se concebía que la riqueza era símbolo de gracia divina, digamos. El rico estaba guiado por una suerte de gracia, de la providencia, y el pobre justamente expresaba una carencia de gracia divina, por lo cual no solo que el derecho a la propiedad era un derecho absoluto, inalienable, imprescriptible, sino que el derecho a la propiedad se veía con buenos ojos la acumulación ilimitada de capital. Por eso van a ver después, si ustedes buscan, espero que sí, van a ver que se vincula mucho lo que es las ideas de Locke también con las ideas de Smith, Adam Smith,
en su obra de la riqueza de las naciones, ¿no? Que expresa una idea de que aún persiguiendo su propio beneficio, el interés particular lleva al interés conjunto, al bien común. Una idea que lo va a sostener después con la mano invisible, ¿no? Que actúa, porque justamente aún persiguiendo el egoísmo llegamos al beneficio común, dice. Y bueno, en Locke hay algo de eso, hay una acumulación ilimitada de capital que se ve con buenos ojos. De hecho, es como si fuera un manifiesto capitalista, el segundo tratado sobre el gobierno civil de Locke en este sentido. Y bueno, identificamos este valor de la propiedad como un valor supremo. Ahora bien, entonces, no es que no haya libertad en el estado de naturaleza. En el estado de naturaleza hay libertad. Lo que pasa es que hay tal libertad que se convierte en una anarquía. Es decir, no hay poder público, cada uno tiene el poder de hacer lo que quiere. Y justamente entonces, si cada uno tiene el poder de hacer lo que quiere, se excede en el ejercicio de sus derechos y bueno, restringe el ejercicio de la libertad por parte de otros. Entonces, ¿qué lleva a esto? A la necesidad de una ley. La ley como limitación de las libertades, no. No, directamente la ley como condición para la existencia misma de las libertades. Es decir, si no hay ley, no hay libertad, dice Locke, directamente. Lo que tiene que haber es una ley que restrinja el ejercicio de los derechos y, bueno, por tanto, un poder legislativo, que sea el que hace la ley. Y la cuestión ahí básicamente es, así como hay un poder legislativo, se requiere que la aplicación de las leyes sea continua, se requiere un poder ejecutivo. Ahora bien, tenemos estas dos autoridades, ¿no? El poder legislativo y el ejecutivo. Pero a ver, dos autoridades y tres poderes. ¿Por qué esto de tres poderes? Bueno, porque distingue un tercer poder, Locke, que no va a ser el judicial, como podemos ver en Montesquieu después, sino que es el llamado poder federativo, que es un poder, el poder federativo es el poder de hacer la guerra, de firmar la paz, o sea, de declarar la guerra, de firmar la paz, que lo que sostiene Locke es que debe estar en manos del Ejecutivo, no debe estar separado en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, porque en situaciones de excepción es mejor que, digamos, si hay que someter a una amplia deliberación el hecho de la guerra, bueno, terminamos con los soldados adentro de Inglaterra, digamos. Además, más allá de eso, es un argumento, digamos, lógico, empírico, que lo que él sostiene, si nos basamos en lo que sostienen varios autores, ¿por qué Locke no esgrimió esta idea de una magistratura judicial independiente? Por el hecho de que en Inglaterra, si uno se fija, el rey era la autoridad última y, bueno, él mismo nombraba formalmente a los jueces. El sistema era el llamado de common law, o sea, una ley común por la cual se aplicaban los antecedentes jurisprudenciales a los casos actuales de aquellos momentos. Entonces, bueno, la cuestión es que sostiene esto Locke. Y lo que tenemos que señalar en este sentido es que vamos a ver que con todo lo que sienta Locke es esta idea de que el gobierno moderado va a ser el positivo, el correcto, justamente va a tener que haber una limitación del poder absoluto para que se cuiden justamente las libertades de las personas. Lo que tenemos que señalar, como muy críticos que somos, es el hecho de que hay ciertas incongruencias, las señalan muchos autores, Novak entre ellos, en el hecho de que, bueno, los liberales van a poner al mismo nivel lo que es los derechos humanos y el derecho de propiedad. Entonces, a veces inclusive más arriba el derecho de propiedad que los derechos humanos. Entonces, esto lleva a una contradicción en sí misma, porque a veces las exigencias de la propiedad van a hacer que se vean restringidos los derechos humanos. De esta manera, lo que vemos es que Locke, como otros liberales, van a terminar sirviendo al famoso laissez-faire, digamos, de dejar pasar, dejar hacer, a la libre empresa capitalista, que muchas veces justamente actúa en pos del interés propio y en perjuicio de los derechos humanos, y muchas veces ya sabemos que estas ideas, digamos, de que cada persecución del bien individual beneficia a todos es medio difícil de comprobar, por decirlo sutilmente. Bueno, pero la cuestión es que, más allá de esto, tenemos que decir que terminaría difundiendo, en realidad, la idea de que la separación de poderes era necesaria
para proteger las libertades y avanzar hacia un sistema de gobierno correcto, es Montesquieu. Sobre Montesquieu tenemos que señalar, bueno, el año de nacimiento, vamos a empezar, empecemos por el primero. En 1689 nace Montesquieu, francés, nace en Francia, y bueno, nace en el seno de una familia noble. De hecho, su nombre original es Charles Louis de Secondat, que bueno, hereda el señor de la Brede y barón de Montesquieu, hereda de un tío materno, la baronía de Montesquieu. Desde sus años de juventud se interesa mucho por las ciencias experimentales, al igual que Locke. Tenemos que decir acá en este sentido que tiene un fuerte interés por las ciencias experimentales. Él va a tener también fuertísima influencia de su estancia de 1 año y medio en Inglaterra, y ahí tenemos que señalar sus obras. Entre sus obras más importantes tenemos Del espíritu de las leyes, que es una obra a la que él dedica más de 13 años entre estudio, redacción. Bueno, lo que todos nosotros dedicaríamos a una tesis, ¿no? No, mentira. Alguno excesivo por ahí. La cuestión es que dedica más de 13 años, y lo que observamos en esta obra es que él dice que esta obra no es producto de sus ideas personales, sino que surge de la naturaleza misma de las cosas, dice Montesquieu, ¿no? O sea, ya ahí vemos la influencia empirista, esta idea experimental e inductiva que lo conduce a lo largo de sus años de juventud. Otra obra importantísima que tiene es Cartas Persas, una obra, una novela epistolar en la cual se sirve de la mirada de dos persas, empleando sus miradas foráneas para criticar, la publica en forma anónima la novela, en su momento, la usa para criticar la sociedad francesa de su época. Y es que, bueno, su época va a ser una época bastante controvertida, es un siglo muy característico, es el siglo XVIII, donde transcurre la mayor parte de su vida, que es el siglo de la Ilustración. La Ilustración es un movimiento cultural que sostiene que la razón humana puede llegar a conocer, de manera muy optimista, dicen que puede llegar a conocer toda la realidad. Es también llamado el siglo XVIII el siglo de las luces, porque al decir de los racionalistas, bueno, en realidad la raza humana, la humanidad, digamos, el género humano, mejor dicho, guiado por la luz de la razón, va a dejar atrás, digamos, esa etapa oscura, oscurantista, que suponía para los pensadores de aquella época, la Edad Media, para ingresar a una nueva era. En este sentido se habla de nuevas ideas críticas al ancien régimen, o sea, el antiguo régimen. Se habla de una crítica hacia esta sociedad dividida en estamentos, hacia el derecho divino de los reyes. En ese contexto está Montesquieu. Montesquieu, en este sentido, tenemos que señalar que además en este contexto se da lo que se conoció como despotismo ilustrado. ¿Qué era el despotismo ilustrado? Bueno, que en realidad muchos soberanos acogían estas ideas de progreso, de fe, digamos, el progreso inacabado, propias de la Ilustración. Sin embargo, el despotismo ilustrado, la frase que lo caracteriza es todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, lo que significa que en realidad los gobernantes absolutos cedían al pueblo todo menos lo absoluto de su gobierno, básicamente. Entonces, lo que tenemos es que vive esto en carne propia Montesquieu con un rey que es símbolo del absolutismo por excelencia, creador del Palacio de Versalles, el rey Luis XIV, cuya famosa frase, bueno, la han dicho 500 veces seguro, es "el Estado soy yo". La cuestión es que vive el reinado de Luis XIV, un reinado que en realidad fracasa su política, la política colonial francesa. Hay una serie de hambrunas, malestar social, los excesivos gastos que realiza la corona van a llevar a la ruina económica del reino. Luis XIV va a terminar muriendo en 1715, y a partir de ahí no asume Luis XV, porque todavía era menor de edad, asume la regencia el duque de Orleans, y ahí lo que sucede es que el duque trae un economista escocés, un tal John Law, que introduce por primera vez el papel moneda en Europa. Bueno, va manejando la situación económica, la estabiliza,
Pero después de un tiempo se va justamente a producir una emisión sobreabundancia de moneda, una emisión descontrolada que va a llevar justamente a devaluación, inflación y a una profunda crisis social que va a terminar heredando en su momento Luis XV, que va a preparar de hecho todas estas situaciones heredadas el camino para la futura revolución, ¿no? Todos estos problemas que heredó Luis XV. La cuestión es que esto es el contexto que vive Montesquieu. Lo que tenemos que pasar a ver es sus ideas. Bueno, él básicamente recibe muchísima influencia de los autores como Aristóteles y Locke. ¿Por qué me inclino por señalar a Aristóteles primero? Bueno, porque si analizamos su obra, El espíritu de las leyes, lo que tenemos que fijarnos es que él lo primero que apunta es, digamos, a recopilar la idea que Aristóteles tenía sobre las formas de gobierno, porque más allá de esto que en su momento seguramente vieron con Pablo, de que, directamente Aristóteles señalaba en la política que existía la monarquía, la aristocracia, la politeia y las formas degeneradas de cada forma de gobierno. Más allá de eso, lo que toma Montesquieu es el hecho de que en realidad, como característico, señalaba Aristóteles, a todos los regímenes estaban los elementos comunes. Todo régimen tenía elementos comunes que eran, un órgano deliberativo, un órgano ejecutivo y la magistratura judicial, ¿no? Los tribunales judiciales. Entonces, de esta idea se basa Montesquieu. Aristóteles en su momento no había dicho nada, en ese sentido se había mantenido callado sobre la conveniencia o no de la separación entre estos poderes. Sí, Locke se pronuncia, por eso recibió mucha influencia de Locke. Ya Locke señalaba que el gobierno debía estar limitado para que no se dé una vulneración de las garantías, de las libertades individuales. Y bueno, sobre esto se basa Montesquieu y va a ser lo que va a desarrollar a lo largo de su obra, que es el espíritu de las leyes. En este sentido también hay que marcar, además del espíritu de las leyes, mencionamos cartas persas, hay que marcar una clara diferencia, por ejemplo, entre la sociedad política que plantea Montesquieu y la que plantea Hobbes, por ejemplo. Un Hobbes que mantiene, digamos, una sociedad del cálculo, ¿no? Una sociedad guiada por el egoísmo. Esto lo va a criticar Montesquieu principalmente en su obra Cartas Persas. Tiene unos párrafos dirigidos a una fábula sobre un pueblo que se llama los trogloditas, que era un pueblo guiado por el egoísmo. Y este pueblo guiado por el egoísmo, termina contando Montesquieu, era un pueblo que en realidad sufre una pandemia. Estaba como nosotros ahora los trogloditas, básicamente. Somos los trogloditas del 2020. No estaban en cuarentena, que yo sepa, pero bueno, eso no lo dice Montesquieu. Y la cuestión es que lo que sí dice es que sufren una pandemia, reciben ayuda de otros pueblos, inclusive terminan matando al médico que los ayuda. Y la cuestión es que los únicos que sobreviven son dos familias que vivían en dos aldeas y vivían en base a la piedad. Lo que quiere sostener con esta, digamos, parábola Montesquieu es que en realidad él cree que no puede haber sociedad sostenida, con sostén, en lo que es el egoísmo. Tiene que haber una base, un lazo que una más allá del egoísmo y el interés particular a los ciudadanos. Y bueno, y pasa en el espíritu de la ley, dijimos entonces a hablar de la separación de poderes y de distintos principios. Particularmente me gustaría señalar tres principios. Robert Shackleton, un historiador muy famoso, lo que hace es señalar los tres principales aportes que realiza Montesquieu a la teoría de la ciencia política. En primer lugar, lo que señala Shackleton, que me parece muy interesante, se ve a lo largo de la obra de Montesquieu, es el hecho de que sostenía que los elementos fisiológicos, geográficos, juegan fuerte a la hora de, con mucho peso a la hora de formar el carácter de los pueblos, las leyes, las costumbres, ¿no? O sea, que el clima, desarrolla una teoría de los climas, por la cual los climas inclusive impactan sobre la naturaleza de los pueblos y su carácter posterior. Eso en primer lugar. Después tenemos que decir que desarrolla una novedosa forma de clasificar las formas de gobierno. ¿Por qué? Porque bueno, dijimos que se valió de los aportes de Aristóteles, analizó la teoría de Locke, pero él pasa a hablar de que hay distintas formas de gobierno guiadas por distintos principios que las animan.
Entonces habla, por ejemplo, ahí de lo que es la monarquía, que él dice que el principio animador de la monarquía es el honor. Habla de lo que es la república, que puede ser aristocrática o más democrática, cuyo principio animador es la virtud. Y finalmente habla del despotismo, más críticos de la forma de gobierno despotista, cuyo principio animador es el temor, ¿no? Juega con el miedo, el déspota. Y la cuestión es que igual no se pronuncia sobre qué forma es mejor, porque justamente lo que sostiene Montesquieu es que depende de la naturaleza de cada pueblo. Lo que puede ser bueno para un argentino, malo puede ser para un francés, no sé. Depende de la naturaleza propia de cada pueblo, la forma de gobierno que le corresponde. Y ahí juegan estos rasgos fisiológicos, geográficos que le decía, que configuran el carácter propio de cada pueblo. Y en tercer lugar, lo que tenemos que decir es que esgrime, completa lo que es la teoría de la separación de poderes. Bueno, ahí hay mucho para hablar, pero básicamente tiene muchísimas coincidencias con Locke, en cuanto que, principalmente en cuanto a la idea de la ley, la importancia de la ley. Bueno, el espíritu de las leyes se llama el libro, ¿no? Ya un poco que anticipo. La cuestión es que la ley es condición de la libertad, como sostenía Locke. En este sentido no es la ley. Cuando habla de la libertad, lo que dice Montesquieu es ¿qué es la libertad? Bueno, la libertad es el hecho de que yo pueda hacer lo que la ley no me lo prohíbe. O sea, todo lo que la ley no me lo prohíbe yo lo puedo hacer. Y eso es mi libertad. La ley tampoco viene a restringir libertades, viene a asegurarla en ese sentido. Coincide con Locke. Y ahí lo que tenemos que decir es que, bueno, resaltando este papel de la ley, va a resaltar la importancia del imperio de la ley, justamente, que haya un check and balances, digamos, de poderes, que los poderes se contrapesen, se controlen, justamente porque él identifica que cuando un hombre tiene poder, tiende a excederse, digamos, en sus jurisdicciones, tiende a excederse en el manejo, o sea, lo decía San Martín, digamos, ¿no? Denle poder a un hombre y verán quién es realmente, a un hombre o a una mujer, que sé. Y la cuestión es que, basado en esto, él habla de justamente un imperio de la ley y un contrapeso institucional que permita lo que hoy los politólogos hablamos de lo que es la accountability, ¿no? Horizontal, es decir, el poder para el poder, entre los mismos poderes, y vertical, es decir, una rendición de cuentas desde que hace una responsabilidad por los actos del gobernante hacia los gobernados. En este sentido, lo que tiene una fuertísima influencia en Montesquieu es el hecho de su estancia un año y medio en Inglaterra. ¿Por qué? Porque en Inglaterra dijimos que se había declarado la Bill of Rights, la Declaración de Derechos. Perdón, mi caniche está ladrando, está un poco furioso con la clase. Y la cuestión es que, bueno, de la Declaración de Derechos es importantísimo la influencia que tiene Montesquieu. Básicamente lo que plantea él es esta cuestión de que, bueno, justamente va a tener que haber ley para que no se restrinjan las libertades individuales. Bueno, va a haber también que observar la Constitución de Inglaterra porque es una constitución modelo, digamos, en este sentido. ¿En qué sentido? En el sentido de que esta Declaración de Derechos impulsaba una forma, respecto de la doctrina constitucional, una forma institucional de ejercicio del poder, en la cual, bueno, iba a tomar Montesquieu esta idea de que debía haber dos cámaras, una cámara de los lores, una cámara de los comunes, que, bueno, por ejemplo, que el rey no tuviera una autonomía presupuestaria total sobre las cámaras y pudiera hacer lo que quisiese, sino que se tuviera que votar el presupuesto, se tendría que dar una colaboración en términos financieros para que, en cierta medida, el rey deba responder ante el órgano deliberativo. A su vez, bueno, él sostiene todo lo que es un sistema de contrapesos, como dijimos, ¿no? Por sobre todo se guía entonces de la Constitución de Inglaterra. De hecho, en el Espíritu de las Leyes tiene un capítulo dedicado a la Constitución de Inglaterra. Y bueno, lo que termina de esgrimir es ¿qué cuestión? La cuestión de que la Constitución debe ser tal en cada pueblo, ¿no? Siguiendo su forma, sus caracteres específicos, basados en elementos fisiológicos, como dijimos, geográficos propios de cada pueblo. Pero debe ser tal la Constitución de que produzca que nadie esté obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Que esto es de una importancia fundamental,
no porque lo diga yo, sino por el hecho de que, bueno, tenemos que, es un principio que hoy está asentado en nuestra Constitución Nacional, inclusive, artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, que dice que los actos de los hombres que de ningún modo ofendan a la moral pública ni a un tercero, bueno, quedan justamente bajo la propia conciencia y justamente a ser juzgados por Dios. Quedan exentos de la autoridad de los magistrados. ¿Por qué? Porque esto es siendo lo que se llama un principio de reserva. Es decir, lo que tenemos es que hay un ámbito individual que le pone la mano en el pecho al gobernante. O sea, ahí ese es un ámbito que no puede acaparar el Estado. En este sentido, es importantísimo porque si uno observa hasta la fecha, en ese momento, hasta la fecha hoy no, pero en ese momento, lo que se observaba es que el rey, bueno, decidía, o sea, el rey primero hacía la ley, la ejecutaba y después hacía justicia. Entonces, bueno, si le caías mal al rey, estabas en problemas, como si le caes mal a Zavala. No, mentira, lo corto, no sé, después. No. La cuestión es que. Un saludo, Juan. La cuestión es que hasta ese momento se decidía así. En este momento se pone con Montesquieu un freno con la separación de poderes. Lo que hay que señalar en sí mismo de todo lo que dijimos sobre Locke y Montesquieu es el hecho de que ambos autores van a tener una influencia política tremenda, no solo por el hecho de que los estudiamos hasta hoy, sino por el hecho de que en sus contextos, fuertísima la influencia de los dos, particularmente, ¿en qué? Particularmente sobre lo que es la Revolución Francesa. Los propagandistas, bueno, Voltaire, por ejemplo, se va a basar mucho en el literato Montesquieu, pero lo que pasa es que cuando hablamos de la influencia de estos autores en la Revolución Francesa hay que tener mucho cuidado, porque si bien en principio hay una idea, digamos, justamente limitar el poder del absolutismo monárquico, después, desde el juramento de la cancha de juego de pelota, y que se constituye una asamblea única con poderes casi limitados, esto contraría la idea más de Locke, más de Montesquieu, digamos, separación de poderes, y justamente se convierte más a lo Rousseau, digamos, un totalitarismo de la voluntad popular. Esta idea fuerza de la soberanía popular cobra mucha fuerza, siendo redundantes. Entonces es en principio muy fuerte la influencia de Locke y Montesquieu, pero después cobra otra deriva, ¿no? Hacia lo que es, bueno, la época del terror y toda la cuestión que ya conocen. La cuestión es que por ese lado, y después ni hablar de la influencia que tuvieron sobre Jefferson y Hamilton, lo que fueron los constitucionalistas de Filadelfia en 1787, sobre la Constitución de Estados Unidos. Tiene fundamental importancia los aportes de Locke y Montesquieu, tanto que, bueno, Isaiah Berlin, que es un famosísimo filósofo, sostiene que, digamos, Locke principalmente es el filósofo, libros, el filósofo de los Estados Unidos, ¿no? En cuanto padre del liberalismo, y Montesquieu, bueno, con su importancia de la separación de poderes, que si bien viciada, hoy mismo se hablan muchos autores de estados iliberales, que justamente por ahí tienden a concentrar el poder, más que nada en América Latina se señala mucho, hay mucho prejuicio sobre eso también, que tienden a concentrar mucho poder en manos del Ejecutivo. Pues, igual, pese a los prejuicios muchas veces en realidad, lo cierto es que es la base fundamental, en el sentido de Montesquieu, del Estado liberal democrático hasta hoy. Así que bueno, estas fueron las teorías de ambos autores, espero les haya gustado. Y bueno, nos estamos viendo próximamente, espero disfruten muchísimo de las clases de Juan Pablo, de Pablo, y de los chicos, de Lautaro. Así que bueno, espero les haya gustado y nos estamos viendo. Chao.